Shalom, shalom para todos, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente. Hemos tenido algunos problemas con el internet, pero bueno, aquí estamos nuevamente en esta tarde. Pido disculpas nuevamente porque ya desde la semana pasada que he querido traer este tema, esta enseñanza que está referido a Shavuot también. Y bueno, por cuestiones técnicas no he podido. Ayer intenté nuevamente, tampoco se pudo. Justo unos minutos antes de comenzar la transmisión se cortó la luz. Luego volvió la luz, el internet se cortaba, así que... Pero bueno, damos gracias a Dios por, por este momento y bueno, confiamos que podamos tener el tiempo y que todo esté bajo control. Así que les bendigo a cada uno de los que se están conectando. Estamos en una atmósfera muy impresionante, muy tremenda, ya que si bien ya hemos vivido Shavuot, ya hemos celebrado la festividad como tal, pero estamos en esa atmósfera, en esa dimensión donde el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, sigue trayendo, sigue anivelándonos, sigue hablando a nuestros corazones, no solamente en lo personal, sino también como pueblo. Así que nos estamos direccionando, estamos viendo cómo la mano de Dios está guiando a su pueblo, ¿sí? Como lo hacía en el tiempo de Moisés, la nube que guiaba al pueblo en la travesía del desierto. En este tiempo Yeshua, que es la nube, está guiándonos, nos está direccionando por medio del Ruach HaKodesh. Así que quiero rápidamente continuar, ¿sí?, con la enseñanza que he venido trayendo hace ya 2 semanas aproximadamente sobre la festividad de Shavuot, ¿sí? Así que les recomiendo a aquellos que no pudieron ver el video, la enseñanza, les recomiendo que puedan verlo aquí por este mismo grupo de la Quejilá, ¿sí?, Casa del Rey. Si no, puede buscar en YouTube también nuestro canal y ahí está la primera parte donde hablo sobre específicamente la cuenta del Omer, lo que significa la cuenta del Omer, que los conecta de Pesach a Shavuot. Y luego el segundo video hablo justamente, propiamente dicho, de la festividad. Así que, pero entendiendo desde otra perspectiva, o mejor dicho, continuando bajo esta línea, quiero compartirle algo. Creo que es un tema muy interesante, donde nos abrirá más el panorama para lo que estamos regresando, ¿sí?, a nuestra identidad, a nuestras raíces, y queremos aprender más de la Escritura. Creo que va a ser de mucha bendición. Así que sin hacer tanto, yo quiero centrarme en esta tarde, y si usted tiene para anotar, tiene para sus apuntes, pues hágalo. Creo que va a ser muy interesante para los que estamos ya hace un tiempo familiarizados con las fiestas. Va a traer un aporte mayor, ¿sí? Y para quizás algunos que todavía no están o no han entrado o no están por ahí, la información es muy escasa. Creo que va a ser una información bastante importante y muy interesante. Pero sobre todas las cosas, creo que mi intención no es aportar lo que yo creo como doctrina, etcétera, sino tratar de extraer de lo que Dios está hablando en este tiempo y cómo nos está direccionando a través de su palabra. Así que, mire, estamos en esta atmósfera de Shavuot y yo quiero hablar o quiero compartir con ustedes la figura profética
del sumo sacerdote, ¿sí? Su investidura y la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Quizás vamos a ver algunos temas muy interesantes. Así que es importantísimo entender que la Escritura dice que todo fue sombra de lo que habría de venir, no anulando, ¿sí? El antiguo pacto o el Antiguo Testamento, sino dándole continuidad, ¿sí? Cuando hablamos de sombra, la Biblia se está refiriendo a las fiestas, al Shabbat, etcétera, a la Torá, a la ley, como lo conocimos. Pero la sombra todavía no ha terminado, entonces quiere decir que todavía nos sigue apuntando, nos sigue direccionando desde la perspectiva profética, y nos está apuntando no solamente a la primera venida del Mesías, sino a la segunda también. Por eso es importante estudiar las fiestas. Así que, lógicamente, lo que yo quiero traer con ustedes tiene que ver con la festividad. Así que quiero hablar sobre esa perspectiva profética, ¿sí? Del sumo sacerdote, el Cohen Gadol, la investidura que tenía el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y también hablar de la llanura del Espíritu Santo. Si usted tiene su Biblia, quiero introducir con este pasaje Levítico 12, Levítico capítulo 8, versículo 12. Muy interesante, ¿sí? Prepárese su café, su mate si tiene. Estamos en un domingo en este lugar de la Patagonia, un poco ventoso, ha llovido en el día de anoche. Así que estamos... Pero bueno, yo estoy al lado de la estufa aquí calentito, así que tenemos la tarde para compartir. Levítico 8, versículos 1 y 2 dice: Y habló Yahweh a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción. Y el verso 10 y 12 dice: Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo, todas las cosas que estaban con él, y las santificó. Y roció del aceite el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y sus bases, para santificarlos, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió. Interesante. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió. En Éxodo, capítulo 25, versículo 40, hay algo muy interesante. Dice que Moisés, leo el texto, dice: Mira que hagas conforme al diseño que te ha sido mostrado en el monte. Ahora, cada vez que la Torá detalla algo de forma especial, ¿sí?, o lo repite en varias ocasiones, lo repite varias veces a los textos, ¿sí?, es porque tiene una suma importancia, ¿sí? Lo que vemos aquí, por ejemplo, el verso que yo acabo de leer de Éxodo, ese texto se repite muchas veces. Entonces, para entender un poco esto, es entender lo siguiente, que en la antigüedad, por ejemplo, cuando la parte educativa, o la parte cuando los escribas, cuando querían resaltar un texto muy importante para que se tuviese en cuenta, ¿sí?, lo que hacían ellos era repetir el verso varias veces, ¿sí? Era la manera de que el lector, o sea, la persona que leía, pudiera entender que esa parte era muy importante. Muy distinto, por ejemplo, a nuestros días hoy, que nosotros cuando escribimos y queremos subrayar algo, lo hacemos con diferentes colores de letra,
le ponemos un rojo, un blanco, etcétera, la subrayamos, pero esa era la manera. Entonces, es recalcar, es resaltar que Dios le dijo que a Moisés que haga todo conforme al diseño que se te mostró en el monte. Y este texto de Éxodo 25:40, mira que hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte, lo encontramos muchas veces, haciendo referencia que es importante, es fundamental resaltar que Moisés no hizo nada por cuenta propia, sino que él hizo todo conforme a un diseño. Que Moisés hizo todo conforme a lo que el Eterno le mostró en el monte. Ahora, la Torá, la Escritura, no es un libro de información solamente. Entendemos que la Torá es la palabra del Eterno, ¿sí? Es la palabra de nuestro Elohim. Y cada detalle que plantea, hasta el detalle más mínimo, encierra como... O sea, contiene mucha sabiduría. Ese es por ahí nuestro trabajo, estudiar, indagar y por medio del Ruach HaKodesh traer la revelación. Entonces, de ahí que la investidura, o sea, la investidura que tuvo Aarón, el Cohen Gadol, fue el inicio profético, ¿sí? Fue el inicio profético de aquello que habría de suceder en el futuro, de aquello que, en otras palabras, ya había sucedido en el cielo, pero que hablando del tiempo cronos, habría de suceder. ¿Se entiende? Lo primero que se señala es que en realidad cada cosa ordenada por el Eterno, Moisés tuvo que respetar cada detalle. O sea, Moisés tuvo que, por ejemplo, cuando tuvo que construir el tabernáculo, no hizo conforme a lo que a él le pareció, no le puso las medidas que quiso, sino que él hizo todo conforme a lo que se le mostró. Es una especie, cuando Moisés quiso hacer el tabernáculo, tuvo que ver un diseño, y es una especie como de imitación, ¿sí? Por así decirlo, terrenal, limitada. Es un modelo que tomó de un modelo celestial y eterno. Es por eso que la Torá, por ejemplo, y lo vuelvo a recalcar, dice, y mira que hagas conforme al diseño que te ha sido mostrado en el monte. Ahora, es interesante entender este texto, ¿sí? Es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque todo lo que el Eterno hace, todo lo que Dios hace, lo hace según un diseño. Nada de lo que existe fuera, nada de lo que existe está fuera de ese diseño. La Escritura nos dice que su palabra no cambia, que cielo y tierra pasarás, pero su palabra permanecerá para siempre. Quiere decir entonces que la palabra es eterna, que toda palabra que sale de la boca de Dios no cambia. No cambia. Entonces, es interesante entender esto, que Dios todo lo que hizo y le mandó a hacer a Moisés parte de un diseño, ¿sí? Ahora, si usted tiene su Biblia, yo le invito a que usted busque en Génesis capítulo 1, versículo 1. Cuando decimos que el Génesis capítulo 1, versículo 1, lo primero que aparece es que Dios creó los cielos y la tierra. Es interesante porque prácticamente en todas las versiones, ¿sí?, de la Escritura va a aparecer que el capítulo 1, versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Lo primero que Dios creó los cielos y la tierra. Pero cuando vamos a la Torá, vamos al escrito hebreo, vamos a encontrar algo muy interesante, algo que Dios creó antes de crear los cielos y la tierra. Es algo muy, muy interesante. O sea, una de las enseñanzas más importantes de este texto, ¿sí?, es ver que, por ejemplo, todo el contenido profético que hay. En el versículo 1, en el versículo 1 hay un contenido profético escondido que
que lamentablemente por las traducciones, ¿sí? Que se fue perdiendo de alguna manera, se fue perdiendo esa revelación o ese texto original. Entonces, el capítulo 1, versículo 1, contiene uno de las cosas más proféticas que hay. ¿Por qué? Porque las primeras 7 letras, ¿sí? Las primeras 7 palabras del Génesis capítulo 1 contienen 7 letras interesantes. Las 7 primeras palabras contienen 7 letras interesantes. Y aunque, a ver cómo decirlo, aunque usted no lo crea, las 7 primeras palabras del libro de Génesis capítulo 1 contiene una profundidad profética. ¿Se entiende? Contiene el fundamento de toda la creación del mundo. Contiene la perspectiva profética del pasado, del presente y del futuro. ¿Se entiende? Este texto nos señala que, o sea, como dice Isaías 46.1. Isaías 46.1 dice que Dios declaró el fin desde el principio. Entonces, si Dios declaró el fin desde el principio, lo tuvo que haber hecho desde Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Se entiende? Entonces, dice que Dios declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Dice Isaías 46.10, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ahora, las primeras 7 palabras de la Torá, en la fonética, en la Torá usted va a encontrar esta palabra. Dice, Bereshit bara Elohim et ha Shamaín Beet Eret. Es muy interesante porque en la traducción al español dice: en el principio creó Dios. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el hebreo aparece la palabra Eret. ¿Se entiende? En el hebreo aparece la palabra et. Y la palabra et significa principio y fin. La palabra et significa el alef y la tab, el principio y el fin. Luego que Dios creó el principio y el fin, la alef y la tab, ¿sí? Luego que creó eso, entonces ahí después comenzó a crear los cielos y la tierra y todos los demás. Quiere decir entonces que Dios se inspiró para crear en el diseño, en un diseño. Lo que nosotros entendemos hoy, que ese diseño, ese es la Torá. O sea que Dios creó la Torá antes de haber creado el universo. Quiere decir que antes que el universo fuera creado y todo lo demás, Dios diseñó un plano. Dios diseñó un mapa. Dios creó un GPS. Dios creó la Torá. La Torá es nuestro GPS que nos conduce en el camino de la vida y hacia nuestro Mesías Yeshua. Entonces, el libro de Génesis comienza con la letra Bet en hebreo. La letra Bet en hebreo es la primera letra de la Torá, y la letra Bet significa casa. Entonces Dios lo que hizo, ¿sí?, es construir una casa. O sea, estamos hablando que el diseño de Dios está plasmado en la creación. Ahora, sin embargo, cuando Dios entregó la Torá en Sinaí, cuando Dios entregó la Torá en Sinaí, lo primero que entregó entregó las 22 letras del alefato hebreo. Significa
que cuando Dios entregó en Sinaí las 22 letras del alefato hebreo, la primer palabra del alefato hebreo es la Aleph y la última es la Tap. ¿Se entiende? O sea que en el principio Dios creó la Et, la Aleph y la Tap. Y en Sinaí Dios entrega lo que creó primeramente en Génesis capítulo 1 versículo 1, la Aleph y la Tab. Entregó el diseño, entregó la Torah. Ahora, lo que el Eterno creó en el principio fue el Et, y fue así que en Sinaí Él entregó el Et, entregó el principio y el fin, entregó el GPS, entregó el mapa, entregó el diseño. Entonces, fue la Torá lo que Dios, o sea, fue la Torá lo que creó, y fue la Torá lo que entregó, y fue la Torá el diseño divino. La Torá es el diseño divino. Ahora, cuando el Padre Eterno nos pide que hagamos algo para Él, nos tenemos que asegurar que lo que querramos hacer para Él esté dentro de los parámetros de ese diseño. Que estemos trabajando en el diseño correcto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hoy día se habla mucho, se enseña mucho que Dios entrega un diseño a cada pastor, a cada iglesia, a cada congregación. Y eso es incorrecto. Cada uno trabaja según el diseño que le parece. Mire, cuando Dios habló a Noé, Dios le dijo a Noé que haga un arca según un diseño. Ahora, Dios le dijo, haz el arca con tantos codos de longitud, etc. Dios le dijo, ponte una puerta acá, ponete una ventana de aquel lado. Ahora, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si Noé quería poner una ventana, por ejemplo, en un lugar donde no estaba en el diseño? Yo me imagino a Dios viniendo y diciéndole, Noé, esto no va a tener las mejores intenciones, pero si pones esto acá, lo que va a ocasionar es que vas a sufrir consecuencias. Y te vas a salir del diseño. Entonces, el problema de muchos hoy día es que están andando, el problema de muchos es que muchos ministros de Dios están copiando diseños de hombre, y no están viendo que hay un solo diseño establecido del Génesis, entregado en Sinaí y reafirmado por el Ruach HaKodesh en Hechos 2. Entonces, cuando Dios le pide a Moisés que haga las vestiduras, ¿sí?, del sumo sacerdote, él tenía que hacerla según el diseño que estaba desde el principio. Es decir, que las vestiduras del Cohen Gadol son una copia del diseño celestial eterno. O sea, esto es muy interesante. Por varias razones. ¿Por qué? Porque la primera es que en el mundo celestial no hay espacio, no hay tiempo, o sea, no existe lo temporal. En la dimensión de lo eterno no existe lo temporal. Es decir, que para nuestro Dios eterno no existe tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. No existe. Entonces, para Él, para el Eterno, simplemente para Él fue, es y será. Todo al mismo tiempo, sin la necesidad de un espacio. Quiere decir que en el cielo nada es temporal. O sea, no es que Moisés vio algo y después de un tiempo dejó de ser. No. De hecho, Moisés dice que hizo todo conforme al diseño que vio. Entonces, Moisés vio un tabernáculo y tuvo la orden del Eterno de hacerlo en la tierra.
Ahora, después que Moisés construyera ese tabernáculo no fue destruido en el cielo, sino que el tabernáculo siguió estando y sigue estando en el cielo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué lo digo? Porque la teología del reemplazo, por ejemplo, que ha causado mucho daño en la iglesia, en el pueblo de Dios, no tiene fundamento bíblico, porque según el creador de esta teología, la teología del reemplazo, dice que Dios desechó a Israel y se buscó una iglesia gentil. De esta manera, ahora la iglesia es el Israel espiritual. Que Dios desechó todo lo que tenía que ver con el antiguo pacto, que Dios desechó todo lo que tenía que ver con el funcionamiento del templo, y ni hablando de el sumo sacerdote, que eso es lo que yo quiero hablar. Si fuera verdad que Dios desechó a Israel y todo lo que tenía que ver con la ley, en mi opinión, creo que tendría que haber destruido el tabernáculo en el cielo. Y si no mal recuerdo, en Apocalipsis, la Escritura nos habla del tabernáculo de Dios. Pablo nos habla de un sumo sacerdote celestial que está intercediendo por nosotros, y que ese sumo sacerdote es Yeshua. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, si Moisés hizo todo conforme a un diseño, la pregunta es, ¿a quién Moisés vio vestido de sumo sacerdote en el cielo? Tenemos entonces que hay un sacerdote terrenal que tiene su origen en lo celestial. O sea, ambos, el sumo sacerdote terrenal y el sumo sacerdote celestial, los dos son verdaderos. No hay uno trucho, por así decirlo. Los dos son verdaderos. En el sentido de que ambos cumplen una función, ¿sí? Pero solo el celestial es un sacerdocio eterno. Tenemos además que el sumo sacerdote celestial, siendo el origen, ¿sí? Dice que el sumo sacerdote terrenal que fue constituido en Aarón, ¿sí? Y mire lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 5. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice, mira, haz las cosas conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. O sea que el libro de Hebreos está extrayendo lo mismo que en Levítico, que acabo de leer, en Éxodo, diciendo que Moisés tuvo que hacer todo conforme a un diseño que vio. Ahora, todo lo que hoy vemos tocante a este mundo tiene un límite, ¿sí? Tiene, por así decirlo, una fecha de vencimiento. Pero lo que no se ve, lo que es de origen celestial, ha sido creado para tener existencia eterna. Y como dice segunda de Corintios 4:18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Ahora, todas las cosas creadas en el mundo terrenal son una copia, ¿sí?, verdadera, legal, son legales, pero válida del modo celestial, que fue la figura que se le mostró a Moisés.
Es decir, las cosas creadas en el mundo celestial no están desconectadas de las cosas creadas en el mundo natural. Por eso así sucedió con las vestiduras del primer sumo sacerdote, del Cohen Gadol terrenal. El sumo sacerdote usó vestiduras sagradas. Aarón, cuando fue ungido por primera vez y se le colocó las vestiduras, fueron vestiduras sagradas, conforme a un diseño que a Moisés se le mostró, según lo que él había visto del sumo sacerdote que estaba en el cielo. Ahora, la Escritura nos dice que la función del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, el hermano de Moisés, debía de ministrar a Dios y su presencia a favor de todo el pueblo de Israel. Fíjese que, por ejemplo, Moisés era el profeta, sin mayor duda, era en estatura espiritual más que Aarón. Pero sin embargo, Aarón era el mediador más importante de todo el oficio sacerdotal de todo el pueblo de Israel. Es decir, era el hombre sobre el cual recaían más mandamientos de la Torá, más que el mismo Moisés. Por eso, desde el punto de vista de la Torá, el sumo sacerdote era el hombre más apartado, era el hombre más santo, más que todos los demás. ¿Se entiende? Por lo cual, cada vez que analizamos la figura del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, en la vida de Aarón, en realidad lo que estamos haciendo es analizar proféticamente, hablando del Cohen Gadol celestial, como dice ahí, por ejemplo, dice, Moisés hizo tal como le fue mostrado, lo cual, hermanos, nos muestra que Moisés vio a un sumo sacerdote celestial. ¿Se entiende? También vio un Cohen Gadol, el cual el libro de Hebreos lo señala, que ese sumo sacerdote es Yeshua. Hebreos 5:10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La pregunta es, ¿cuándo Yeshua fue declarado sumo sacerdote? Pero ya vamos por ahí, no se me apresure. Ahora, si analizamos la vida del sumo sacerdote y sus funciones, también nos encontraremos con la vida y las enseñanzas de Yeshua, que es el Cohen Gadol celestial, pero es según el orden de Melquisedec. Fíjese que, por ejemplo, en Éxodo capítulo 28, versículo 20 dice, y Aarón llevaba los hombros. Y esto quiero que preste atención. Esto quiero que preste atención. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, si analizamos la figura del sumo sacerdote terrenal, cuál era su función, vamos a poder entender con más claridad cuál fue y cuál es la función del sumo sacerdote celestial Yeshua. Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 29, dice que Aarón llevaba en los hombros, ¿sí?, los nombres de los hijos de Israel. Aarón llevaba los nombres de los hijos de Israel, no solamente en los hombros, sino también en el pectoral. Llevaba los nombres en el pectoral. O sea, está diciendo que el sumo sacerdote Aarón, figura del sumo sacerdote celestial, llevaba en el pectoral los nombres de los hijos de Israel. Quiere decir que el sumo sacerdote llevaba en su corazón, llevaba en sus hombros los nombres, llevaba en sus hombros la carga de los hijos de Israel.
que cuando el sumo sacerdote entraba al santuario, ¿sí? Dice el texto, será por memorial perpetuo delante de Dios. Será perpetuo delante de Dios, perpetuo delante de Dios. Que aunque el sumo sacerdote a nivel terrenal, levítico, hoy no esté funcionando, el sumo sacerdote celestial, Yeshua, que es nuestro sumo sacerdote hoy, según el orden de Melquisedec, él todavía sigue teniendo en su pectoral a los nombres de los hijos de Israel y el peso en su hombro de los hijos de Israel, porque el estatuto es perpetuo. ¿Me está entendiendo? Quiere decir que si el sumo sacerdote es una figura del sumo sacerdote celestial y Moisés hizo según el diseño, en el sumo sacerdote Yeshua estaba y está grabado en su pectoral los nombres de los hijos de Israel. Quiere decir que los nombres de las tribus están en el corazón de nuestro Mesías Yeshua. De hecho, los evangelios nos dicen que su misión fue enviado por el Padre a buscar solamente las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con esto no quiero decir que la salvación se limite a Israel. No. La salvación es para todo aquel que cree. Pero la misión de Yeshua fue enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Bien? Ahora, en la función del Cohen Gadol, cada vez que un israelita, alguien del pueblo, necesitaba un consejo, dice que la persona se acercaba al sumo sacerdote, al Cohen Gadol. Cohen Gadol es en hebreo. En el pectoral del sumo sacerdote, el sumo sacerdote llevaba el Urín y el Tumín. ¿Qué es el Urín y el Tumín? El Urín y el Tumín representaban al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Sobre las piedras del pectoral estaban grabadas las letras del alefato hebreo, las 22 letras del alefato hebreo. Y estaban grabadas el alefato hebreo en forma de los nombres de los hijos de Israel. Ahora, cuando la persona se acercaba al sumo sacerdote y venía con una inquietud, venía con una pregunta al sumo sacerdote, la función del Urín y el Tumín era iluminar, traer una luz sobre las letras que deletreaban la respuesta para esa persona. Y la persona podía ver el consejo brillar delante de sus ojos. ¿Se entiende? Quiere decir entonces que la función del Ruach HaKodesh, la función del Espíritu Santo, es traer luz. Quiere decir que la función del Espíritu Santo es traer luz, es traer mayor claridad de la voluntad divina del Eterno a través de la letra, a través de la Torá. Es interesante, porque de esto aprendemos que nunca el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, trae una revelación aparte de lo que está escrito en el Et, en el Aleph y el Atab, en la Torah. Nunca el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, traerá una revelación que esté fuera del parámetro del diseño de la Torá. Nunca. Nunca la respuesta traída por el Espíritu estará desconectada de la Torá. El Ruach HaKodesh vino a traer, el Ruach de Dios,
el Espíritu de Santidad no vino a traer una revelación personal. El Ruach HaKodesh vino a traer respuestas extraídas de la Torá. Perdón. ¿Se entiende? Según esta figura, el Espíritu trabaja juntamente con la instrucción. Y recordemos que la instrucción es la Torá. Por eso estamos viviendo tiempos donde el Espíritu de Santidad nos está llevando a toda verdad. Nos está revelando los misterios de la Torá, de la voluntad que es buena, agradable y perfecta. El Ruach HaKodesh nos está trayendo mayor luz en este tiempo. Estamos en días donde estamos teniendo respuestas. Estamos en días donde estamos teniendo respuesta de las tantas preguntas que hemos tenido por años. Estamos en días de mayor luz, de entendimiento profético. Estamos en tiempos claves de definición. ¿Por qué estamos en momentos claves de definición? De saber de qué lado estamos. Estamos como en el tiempo de Moisés, cuando en el becerro de oro. Porque Moisés, en el momento del becerro de oro, él dijo: el que esté con Dios, que se acerque a mí. Estamos en tiempo de definición. Moisés dijo: el que esté con Dios, que se acerque a mí. Estamos en días tan proféticos que el Eterno nos está conectando aún con personas de distintas partes del mundo sin tener que conocernos personalmente, porque estamos conectados a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Por eso van a llegar días donde aún usted se encontrará con personas que ni siquiera ha conocido, pero que los dos están siendo guiados por el Ruach HaKodesh hacia un mismo lugar, hacia un mismo encuentro, hacia una misma respuesta. Ahora, sin embargo, el Urim y el Tumim se perdieron en la destrucción del primer templo. Es decir, de forma temporal, el Urim y el Tumim se perdieron. O sea, quiere decir que temporalmente el pueblo perdió la dirección, el pueblo perdió el consejo, perdió la revelación, perdió el acercamiento a la respuesta divina extraída de la Torá. Pero cuando se reveló entre nosotros, cuando dice la Escritura que cuando vino el cumplimiento, Dios trajo al plano temporal, al tiempo temporal. Pero cuando Dios dio a revelar al Cohen Gadol celestial, el pueblo nosotros ya no tuvimos que esperar más otra vez el consejo del Urim y el Tumim. ¿Por qué? Porque al venir el sumo sacerdote celestial, él mismo nos comenzó a traer las directrices, nos comenzó a traer la dirección, la respuesta para saber cómo conducirnos en cada enseñanza extraída de la Torá. ¿Se entiende? Por eso Yeshua no vino a abolir la ley. Yeshua no vino a abolir la Torá, sino que vino a darle una interpretación correcta. Yeshua no vino a dejar de lado los mandamientos. Las traducciones originales dice que él vino a darle la interpretación correcta, porque el pueblo en el primer siglo se había desviado tras mandamiento de hombre. Entonces Yeshua vino a traer respuesta extraída de la misma Torá. Ahora, antes el Urim y el Tumim, que iluminaban las letras del alfabeto hebreo, ahora es Yeshua que nos está trayendo la revelación viva de la Torá viviente, que es Él. ¿Se entiende? Por eso hoy,
Cada vez que leemos la Escritura, que leemos la Torá, y entiéndase que Torá significa de Génesis, Apocalipsis, no solamente los 5 primeros libros, sino que cuando nosotros estamos delante de la Escritura, ¿sí?, con la enseñanza extraída de Yeshua, podemos ver también cómo se van iluminando por medio del Ruach HaKodesh las letras hebreas, las letras de la Escritura, que no solamente estamos leyendo un libro escrito, sino que la palabra viva, ¿sí?, que está, es como, a ver cómo se lo puedo ilustrar. Usted abre la Escritura, abre la Biblia y la palabra viva comienza a saltar de la Escritura delante de nuestros ojos y nosotros vamos teniendo claridad de la misericordia y del consejo divino. Entonces el Cohen Gadol llevaba en el pectoral sobre su corazón, lo cual nos muestra el juicio y el consejo de la Torá que deben asentarse en el corazón. Quiere decir que hoy nosotros, que Él nos hizo una nación de sacerdotes, en nosotros, en nuestro corazón, se debe de asentar el consejo divino que es la Torá. ¿Se entiende? Ahora, según la carta de los Hebreos, todo lo que Dios ordenó en el tabernáculo terrenal no es más que una sombra de lo que había en el tabernáculo celestial. Fíjese que, por ejemplo, dice, entonces harás que se acerquen a ti delante los hijos de Israel, tu hermano Aarón. Entonces este texto nos muestra que el Eterno eligió a Aarón y a sus hijos para ser ungidos sacerdotes. Esto quiere decir que tal como había un Cohen Gadol terrenal, hay en el mundo celestial o en la dimensión celestial un Cohen Gadol, ¿sí?, que ha sido ungido y dice para siempre. A diferencia del Cohen Gadol terrenal, el celestial es eterno. ¿Me va siguiendo? Por eso, fíjese lo que dice el libro de Salmos. El libro de Salmos, capítulo 100, versículo 4, dice que Dios ha jurado y no se retraerá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:10 dice, siendo constituido por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 6:19 dice, detrás del velo, donde Yeshua entró por nosotros, como precursor hecho, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces, el Mesías tiene un sacerdocio eterno y ministra en un tabernáculo eterno. Yeshua tiene un sacerdocio eterno y ministra en un tabernáculo eterno. Mira lo que dice el texto. Ahora bien, el punto principal de todo lo que se ha dicho es este. Tenemos el sumo sacerdote, el cual ha sido sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor eligió, no de hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Entonces, este pasaje aprendemos lo siguiente, que Yeshua es ministro del santuario, del tabernáculo verdadero. ¿Quiere decir que el tabernáculo levantado por Moisés era un tabernáculo falso? De ninguna manera. De lo que nos está diciendo es que el Mishkan, el tabernáculo terrenal, es una copia del original, del verdadero. ¿Se entiende? Ahora, avanzamos un poco.
La Torá dice que Dios le ordenó a Moisés que hiciera todo según el diseño que se le había sido mostrado. Es decir, Moisés, para construir el tabernáculo en el desierto, para hacer las vestiduras de Aarón y los demás sacerdotes, para hacer los utensilios, tales como la menorá, el arca, etc., para el ungimiento del sumo sacerdote, Moisés tuvo que haber visto. ¿Se entiende? Moisés tuvo que haber visto. Moisés ungió al sumo sacerdote porque tuvo que haber visto que en el cielo el sumo sacerdote estaba siendo ungido también. ¿Se entiende? Por eso le vuelvo a repetir el texto que leí al comienzo, Levítico 8, versículos 10 y 12. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. Él la santificó y roció sobre el altar 7 veces y ungió a todos sus utensilios. Y la fuente y sus bases para santificarlo. Dice, y derramó el aceite, libó. La palabra correcta ahí es libó, la unción sobre la cabeza de Aarón. ¿Sí? En Hebreos 5:10 dice, siendo declarado. Entonces, en Levítico vemos que Moisés libó, ungió al sumo sacerdote, declarándolo sumo sacerdote, y en Hebreo dice que Yeshua fue declarado, ungido, constituido por Dios, sumo sacerdote. ¿Se entiende? Ahora, las vestiduras del Cohen Gadol terrenal son una copia o eran una copia de las vestiduras sacerdotal celestial. ¿Se entiende? Es decir, que cuando Aarón como sumo sacerdote tomó las vestiduras de su ministerio y se las colocó su efod azul, él fue revestido del poder de lo alto. Cuando Aarón estaba colocándose las vestiduras y siendo ungido, el sumo sacerdote estaba siendo investido del poder, estaba siendo revestido del poder de lo alto. Quiere decir que cuando Moisés ungió al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, estaba viniendo sobre él el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y lo que voy a decir seguramente va a romper algún concepto religioso, mire. Pero quiere decir que Aarón, al ponerse las vestiduras y ser ungido, Aarón fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno del Ruach HaKodesh. Esto echa por tierra el concepto que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre algunas personas, hacía la obra y se retiraba y se iba. Muchos creen que el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento y eso no es verdad. De hecho, hay referencias bíblicas que el Espíritu de Dios moraba en ciertas personas, no moraba en todo, pero sí moraban ciertas personas. Por ejemplo, Faraón a José le dijo, ahora conozco que el Espíritu de Dios está sobre José. David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, que moraban ciertas personas, sí, pero no venía y se iba. Ahora, si fue así con Aarón, si así sucedió con Aarón, así también sucederá, o mejor dicho, sucedió con el Cohen Gadol celestial, que cuando el Cohen Gadol celestial tomó las vestiduras sacerdotales, celestiales y eternas,
y fue ungido, Yeshua también fue lleno del del Espíritu Santo, fue revestido de poder. ¿Se entiende? En otras palabras, cuando Aarón se puso su vestido como sumo sacerdote, fue ungido con el Ruach HaKodesh. De la misma manera, ese es un anuncio profético de lo que iba a suceder proféticamente con el sumo sacerdote celestial, con el Mesías Yeshua. El Mesías Yeshua, cuando se puso la vestidura sacerdotal, fue ungido con el Espíritu Santo. La pregunta es ¿cuándo? La pregunta es ¿cuándo Yeshua fue ungido con el Espíritu Santo? ¿Cuándo el Yeshua fue ungido como sumo sacerdote, declarado sumo sacerdote? Porque ya hemos visto que Dios lo declaró sumo sacerdote. La pregunta es ¿cuándo? Analicemos un texto, y esto nos va a ampliar más. El Salmo 133, versículo 2 al 3 dice: Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía. Es como el aceite fino sobre la cabeza que desciende hasta la barba de Aarón, que descendía hasta el ruedo de sus vestiduras, dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre las montañas de Sión. Allí ordenó Dios la bendición y vida eterna. Ahora, este texto es tremendo. Es un texto muy profético. ¿Por qué? Porque este salmo ha sido usado muchas veces de manera... fue un salmo que se lo utilizó y se lo utiliza en la iglesia, por ejemplo, dándole el enfoque del primer versículo. Se lee este texto y el enfoque que se le da es que es lindo y agradable que los hermanos estén juntos en armonía. Y normalmente siempre se tomaba este texto cuando alguien abría la reunión haciendo énfasis que qué lindo que te viniste a congregar. Qué lindo que viniste porque es lindo estar juntos. Pero bueno, si nos quedamos con eso, nos quedamos solamente con la punta del ovillo. Pero este texto va más allá del primer versículo. Este pasaje de Salmo es de gran contenido profético y nos dice lo siguiente. Nos habla de tres cosas este texto. Primero nos habla de la unidad y de la armonía de los hermanos. Segundo nos habla del aceite de la unción que está sobre la cabeza de Aarón y que ese aceite desciende hasta las vestiduras. Y número 3 nos habla del rocío que desciende ¿dónde? En Sión. Y el texto termina diciendo que es allí donde Dios enviará la bendición y la vida eterna. La expresión allí ordenó, la pregunta es ¿dónde? Si bien el lugar está hablando de Sión, está hablando de Jerusalén, pero la expresión allí está haciendo referencia al acto del ungimiento que está haciendo referencia a lo que sucederá en el momento de ser ungido el sumo sacerdote. ¿Se entiende? Quiere decir que algo sucederá en el momento de ser ungido el sumo sacerdote. Y es ahí, en ese momento, que el Eterno enviará bendición y la vida eterna.
Entonces, si hacemos un análisis y miramos de atrás para adelante el capítulo, vamos a tener lo siguiente, que en Sión, ¿sí?, en Jerusalén, lugar específico, sucederá que sería ungido el sumo sacerdote celestial, y que esa unción descendería hasta las vestiduras y que llegaría a tocar a todos aquellos que estuviesen juntos y en armonía, juntos y unánimes. Ya con eso podemos cerrar esta tarde. Creo que ya con eso a usted se le tuvo que haber abierto el panorama. El Salmo 133 está apuntando a un hecho que en el futuro, en ese entonces, pero pasado para nosotros. El Salmo 133 proféticamente está apuntando a un hecho que iba a suceder en Sión, en Jerusalén, donde un sumo sacerdote sería ungido, que la unción iba a caer sobre la vestidura e iba a inundar a los que estaban juntos y en armonía, juntos y unánime. Ya vamos armando este rompecabezas. Entonces, quiere decir que la unidad y la armonía de los hermanos está relacionada con la unción del sumo sacerdote. El aceite que descendía por las barbas de Aarón hasta las vestiduras en ese momento que fue ungido era una sombra profética del ungimiento del sumo sacerdote celestial, de Yeshua, y de cómo iba a ser lleno del Espíritu Santo y de cómo esa unción del Cohen Gadol, el aceite, el Espíritu Santo iba a caer a tal punto que iba a afectar, iba a tocar e iba a traer un poder de lo alto sobre la congregación que es el cuerpo del Mesías. Entonces la figura es más que clara. La figura profética del Salmo 133 es más que clara y es la siguiente. Aarón, sumo sacerdote terrenal, es la figura del sumo sacerdote celestial, por lo cual su ungimiento terrenal es figura del ungimiento celestial. El aceite usado en la cabeza del sumo sacerdote Aarón representa la unción y la llenura del Espíritu Santo que caería sobre el sumo sacerdote celestial. Entonces, ¿por qué era importante el ungimiento de las vestiduras? Porque no solamente la persona era ungida, sino también las vestiduras eran ungidas. ¿Por qué era importante? Porque las vestiduras del sumo sacerdote terrenal, ungidas, ¿sí?, por el aceite de la unción, representan también al cuerpo del Mesías, que el cuerpo del Mesías iba a ser investido de la misma unción con el que el sumo sacerdote estaba a punto de recibir. Entonces, en ese mismo momento, desde el momento que el sumo sacerdote era ungido, en ese mismo momento el aceite caía y tocaba todo su cuerpo. O sea que la vestidura del sumo sacerdote recibían y eran ungidas con la misma unción, no con otra, eran ungidas con la misma unción con la que era ungida el sacerdote. Quiere decir entonces que la Kehilá, la congregación, el cuerpo de Mesías, en Hechos 2, fue ungida con la misma unción con la que fue ungido el sumo sacerdote. Y eso quizá se le puede aclarar un poco más si usted ve el segundo video, cuando hablo de Shavuot,
lo que pasó en Shavuot, que el Padre libó el Ruach HaKodesh, el Padre libó, trajo el perfume, el mismo perfume que contenía el novio, también se perfumaba la novia, y cuando se producía el encuentro, tenían el mismo aroma, tenían el mismo perfume. Entonces, cuando el sumo sacerdote era ungido, esa misma unción era sobre el cuerpo. Entonces, Yeshua es la cabeza, ¿sí?, de la Kehilá. Y la congregación es su cuerpo. De hecho, Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Kehilá, es la congregación. Entonces, el óleo, que es el Espíritu Santo, iba a ser libado en Sión. ¿Dónde iba a ser libado? En Jerusalén, sobre los hermanos que vivían juntos y que estaban en armonía. Y así sucedió, y fue en Jerusalén donde ese derramamiento del Espíritu de Dios fue derramado en Hechos 2. Entonces el Salmo 133 nos plantea una figura profética que iba a suceder en Sión, en Jerusalén. Ahora tenemos un poco más claro el panorama. Entonces, tal cual el ungimiento del sumo sacerdote se relaciona con la unidad y la armonía de los hermanos, así también el ungimiento del sumo sacerdote celestial de nuestro Yeshua ocurrió cuando los hermanos estaban juntos y unánimes, como dice Hechos 2, y al llegar el día de Shavuot, Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, estaban todos juntos y unánimes, juntos y en armonía. Entonces Hechos 2 se cumple proféticamente Salmo 133. Ahora, ¿cuándo fue ungido Yeshua como sumo sacerdote? Uno de los datos importantes acerca de las vestiduras del sumo sacerdote es que sobre sus hombros, y escuche esto, sobre los hombros de las vestiduras del sumo sacerdote había una piedra de onice. En cada hombro había una piedra de onice. Y en cada hombro, en cada piedra, estaban los nombres de los hijos de Israel. Ahí en Éxodo 28:9 dice, y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de los nombres en cada piedra, y los 6 nombres restantes en la piedra, según el orden de su nacimiento. Quiere decir entonces que en la piedra del hombro izquierdo estaba el nombre de Rubén, estaba el nombre de Simeón, estaba el nombre de Leví, estaba el nombre de Judá, de Dan y de Neftalí. Quiere decir que en la otra piedra de onice, en el hombro del sumo sacerdote, estaba el nombre de Gad, de Aser, de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín. Esto significa que había 25 letras en cada piedra, en cada hombro. Si sumamos 25 más 25 nos dan el número 50. ¿Sí? Nos da el número 50. Nos está dando el sol aquí ya. Entonces el número 50 es representativo para nosotros. El número 50 es de suma importancia para nosotros. Porque si analizamos el número 50 tiene que ver con Shavuot. El número 50 tiene que ver con jubileo. En las piedras
de cada hombro que llevaba el sumo sacerdote había un mensaje profético. Y el mensaje profético, o sea, las piedras estaban profetizando, el número 50 estaba profetizando que en el número 50 algo iba a suceder. Y no solo eso, sino que estaba profetizando que sobre los hombros, ¿sí?, sobre los hombros del sumo sacerdote estaba el pueblo de Israel. Estaba profetizando que sobre el hombro que estaban los nombres de los hijos de Israel iba a descender el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Estamos acá, aunque algunos digan lo contrario, digan que el Espíritu Santo vino en Hechos 2 y allí formó Dios una iglesia gentil, eso es toda mentira. Cosa que no hay base bíblica para eso, la Escritura dice lo contrario. Aparte, mire cómo sería esto, que si el sumo sacerdote tenía en los hombros y en el pectoral, tenía los nombres de los hijos de Israel, tenía los nombres de su esposa, ¿por qué entonces en Hechos 2 Dios va a levantar una iglesia gentil? Entonces Dios estaría siendo infiel. Y por lo que yo entiendo, Dios dice que permanece fiel para siempre. Aunque su pueblo Israel, su esposa, le fue infiel mucho tiempo y aún le sigue siendo infiel, Dios permanece fiel. Dios nunca engañaría a su esposa. Vamos. Pedro dijo en Hechos 15 que Dios había visitado por primera vez a los gentiles dándole el Espíritu Santo también a ellos. Pero haciendo referencia ¿a quién? A Cornelio. Y Cornelio usted lo encuentra después de Hechos 2. Entonces en Hechos 2 no se constituye ninguna iglesia. Lo que se forma es la comunidad en el Mesías, el Israel, ¿sí? El Israel en el Mesías. O sea, lo que se forma en Hechos 2 no es una iglesia gentil. Como muchos me han dicho, apóstoles han dicho, pero ¿no te das cuenta que en Hechos 2 Dios formó la iglesia? Mentira es eso. Por favor. Nunca la historia de amor de un Dios con su novia va a terminar siendo infiel. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el hilo conductor es de un Dios como esposo y una novia como esposa, que aunque en el medio tuvieron infidelidad, el fin será estar juntos por la eternidad. Volvamos al número 50. Entonces nuestro amado Yeshua, según está escrito, estuvo después, mire qué interesante, y con esto ya quiero ir cerrando, mire. Yeshua, después de haber resucitado, según está escrito, él dice que estuvo 40 días, ¿sí?, con sus discípulos. El día 41, él ascendió al cielo. ¿Por qué en el día 41 Yeshua ascendió al cielo? Él ascendió al cielo para poder cumplir su función sacerdotal. O sea, ascendió al cielo en el día 41 para poder cumplir su función sacerdotal. Pero solo, después de los 10 días, Yeshua pudo dar inicio al servicio sacerdotal. No sé si me expliqué. Quiere decir que Yeshua estuvo 40 días con los discípulos después que resucitó. El día 41, Yeshua asciende a los cielos porque está en la víspera de un ungimiento que va a dar inicio al servicio sacerdotal. Es decir, en total Yeshua, después de la resurrección, demoró 50 días para ser ungido sumo sacerdote. El mismo número de letras que hay en las piedras de ónice, que debe ser llevado en los hombros del sumo sacerdote, también es el mismo número. El número 50 también es el mismo número de la cuenta del Homer.
Son 50 días que la Torá señala y ordena contar desde Pesach hasta Shavuot. Pero lo más importante, y sin lugar a duda, es que luego de haber ascendido durante 10 días, Yeshua esperó el cumplimiento profético de todas las cosas para que llegara la festividad de Shavuot. La festividad de Shavuot. Yeshua tuvo que esperar 50 días, tuvo que esperar la festividad de Shavuot. ¿Para qué? Para que él sea ungido como sumo sacerdote y ser investido con poder de lo alto. Entonces, si cada letra que estaba en el hombro corresponde a un día, escuche esto, si cada letra que llevaba en el hombro 25 y 25, ¿sí?, representa a un día, vemos entonces que la letra número 41 corresponde al primer día que Yeshua ascendió al cielo. Esa letra es la número 41 y esa letra corresponde al nombre de José o Yosef en hebreo. Y Yosef comienza con la letra Yud y la letra Yud tiene que ver con el número 10. Entonces ese día, cuando Mashiach, cuando Yeshua ben Yosef, porque a Yeshua se lo conoce como el Mesías ben, hijo de José, es en el día 50, cuando el Mesías ben, hijo de José, entró al cielo a un proceso de glorificación para luego ser ungido como sumo sacerdote. Entonces, cuando aquello sucedió en Sión, cuando la profecía del Salmo 133 estaba teniendo cumplimiento, porque en Sión, en Jerusalén, en el aposento alto, en Hechos 2, estando todos juntos y unánimes, que es hermoso según como dice el Salmo, es ahí entonces donde el sumo sacerdote Yeshua, el Padre, lo mismo que sucedió con Aarón, con Moisés ungiendo a Aarón, lo mismo el Padre Eterno está ungiendo a Yeshua en la festividad de Shavuot, y con el mismo aceite que está siendo investido, es el mismo aceite que es el libado, es el mismo espíritu que es libado en Hechos 2, en la fiesta de Pentecostés, y que todos los discípulos que estaban unánimes juntos están recibiendo la llenura del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces su cuerpo, que es la congregación, que es la Quejilá, también fue partícipe de ese derramamiento, de la unción del Ruach HaKodesh. Y finalmente fueron preparados los discípulos para toda obra y del servicio del tabernáculo celestial. Quiere decir entonces que a partir de Hechos 2, nosotros comenzamos a caminar en el sacerdocio eterno. Quiere decir entonces que a partir de Hechos 2, comenzamos a caminar con un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Se entiende? La Escritura dice, tú eres sacerdote para siempre. A partir de Hechos 2, de Shavuot, que el eterno Dios ungió a Yeshua como sumo sacerdote, como Cohen Gadol, lo declaró sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A partir de ese momento, la congregación, la Quejilá, comenzó a caminar en esa dimensión de lo eterno, en esa dimensión celestial.
Por eso, cuando la mujer samaritana se encuentra con Yeshua y le dice que ustedes adoran aquí y nosotros adoramos acá, Yeshua dice, llegará el día donde no se adorará ni aquí ni allá, sino que está hablando, Yeshua le estaba diciendo en otras palabras, llegará el día donde la congregación adorará bajo un orden, ya no en un lugar físico, aunque lo pueda implicar, sino que van a adorar según el orden eterno, van a adorar al Padre según el orden de Melquisedec, bajo ese sacerdocio. ¿Se entiende? Entonces, cuando Yeshua se colocó las vestiduras del Cohen Gadol, fue ungido. Eso fue en Pentecostés, eso fue en Shavuot. Fue en Shavuot donde la Kejilá fue revestida con poder de lo alto, y es en cada Shavuot, como el que hemos vivido, que somos renovados en el Ruach HaKodesh. Por eso es importante entender la figura profética, las vestiduras sacerdotales y el derramamiento, la llanura del Ruach HaKodesh. Entonces, quiera Dios que nosotros, su Kejilá, sigamos siendo revestida con poder de lo alto, más en este tiempo. En tiempos difíciles sigamos siendo revestidos. Sigamos siendo investidos de poder. Porque más que nunca vamos a necesitar la dirección del Ruach HaKodesh, direccionándonos hacia toda verdad, direccionándonos hacia la voluntad, hacia el diseño, hacia el Et. Así que les bendigo. Espero que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, siga ministrando nuestras vidas. Nos estamos preparando para los días que vienen y sobre todo, como decía recién, el Padre nos está guiando a toda verdad, nos está direccionando y nos está trayendo un tiempo nuevo para su Kejilá, para su amada Israel. Lo asombroso de todo esto, que si Moisés hizo todo conforme al diseño, quiere decir que en el sacerdocio eterno, en Yeshua, que aún está oficiando en el tabernáculo celestial, todavía la vestidura sigue teniendo en su pecho, en su corazón, a los hijos de Israel, y sigue soportando la carga de las piedras pesadas de Onice con los nombres de los hijos de Israel. No sé usted, pero yo soy parte de la casa de Israel, de aquello que ha regresado de las naciones, y estamos caminando juntos hacia nuestra tierra prometida. Así que les bendigo, que haya comenzado una buena semana, que el Ruach HaKodesh siga revelándole mucho más todavía, y bueno, nos veremos próximamente, si Dios quiere, el próximo Shabbat, ¿sí?, para seguir estudiando, preparándonos. Así que les bendigo, Shalom para todos.